En la cena, conocí a la nueva novia de mi hijo. No me preguntó por mi salud, sino por mi patrimonio. Su sonrisa era falsa, pero su interés en mi plan de jubilación era real. Simplemente la observé. Después de que se fue, encontré el saldo de su tarjeta de crédito, con un saldo suficiente para comprar un auto nuevo. La siguiente prueba que le plantearía lo dejaría todo al descubierto. Sigue mi historia y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, para que pueda ver qué tan lejos ha llegado. El sonido del coche de mi hijo Liam entrando en la entrada me resultaba reconfortante, una melodía que había asociado con la felicidad durante más de 2 décadas. Pero esa noche, ese consuelo estaba teñido de una nerviosa anticipación. Traía a casa a su nueva novia, Cassie, la mujer que había estado describiendo con voz entrecortada y entusiasta durante los últimos 3 meses. Me quedé junto a la ventana, viéndolos bajar del coche. Liam, mi hijo bondadoso y confiado, la miraba con una adoración que me hacía doler el pecho con el instinto protector de un padre. Cassie, sin embargo, no lo miraba a él. Su mirada estaba fija en mi casa. Era un recorrido metódico, sus ojos moviéndose desde los jardines paisajísticos hasta los ladrillos, luego hacia las ventanas del segundo piso. No era la mirada de alguien admirando la casa de un posible futuro suegro. Era la mirada de un tasador, frío y calculador, haciendo inventario. Sonó el timbre y me alisé la camisa, recuperándome antes de abrir. «Papá, ella es Cassie», anunció Liam, con una sonrisa tan amplia que iluminó todo el porche. «Cassie, mi padre, Arthur», extendió una mano con una manicura perfecta, con una sonrisa igual de pulida y practicada. «Señor Miller, es un placer conocerlo por fin», dijo con una voz suave como la seda. «Liam habla de usted constantemente. Tiene varios negocios, ¿verdad?». La pregunta quedó flotando en el aire, una desviación radical e inmediata de las bromas habituales. No se trataba de cómo había ido mi día ni de lo bonita que estaba la casa. Se trataba de mi situación financiera. Los acompañé adentro, intentando ahuyentar la incomodidad que me atormentaba las entrañas. En la mesa, la sensación no hizo más que intensificarse. Liam, Dios lo bendiga, estaba completamente absorto en su propio mundo de fascinación, contando historias de su reciente viaje de fin de semana. Cassie, mientras tanto, realizaba un interrogatorio sutil pero implacable. Sus preguntas eran precisas, cada una diseñada para extraer información específica. Preguntó sobre la logística de mi negocio de importación y exportación, la estabilidad de mis propiedades inmobiliarias y el plazo de mi jubilación. Incluso preguntó por la casa. «Este barrio es precioso, señor Miller. ¿Cuántos metros cuadrados tiene aproximadamente una casa como esta? Deben de tener un valor increíble». Fue una clase magistral de análisis financiero disfrazada de conversación educada. Decidí tenderle una pequeña trampa, una simple prueba para calibrar sus verdaderas intenciones. Mientras servía más vino, mencioné con indiferencia: «He estado pensando en liquidar algunos activos. Quizás vender ese local comercial del centro para liberar capital». El cambio en ella fue instantáneo y eléctrico. Enderezó la espalda, sus ojos, que habían fingido un interés cortés por la historia de Liam, ahora se clavaron en mí con una mirada penetrante. La sonrisa practicada había desaparecido, reemplazada por una aguda y depredadora atención. «¿En serio?», se inclinó hacia adelante, con la voz un poco demasiado ansiosa. «¿Qué tipo de propiedad es? ¿Piensa venderla pronto? ¿Cuál es su presupuesto?». Sus preguntas se sucedieron rápidamente, abandonando cualquier pretensión de conversación informal. Era un tiburón que había olido sangre en el agua. Liam no notó nada. Simplemente sonrió radiante, poniendo su mano sobre la de ella en la mesa. «¿Ves? Te dije que era inteligente, papá. Siempre está pensando en inversiones». Estaba tan orgulloso, tan completamente ajeno a la naturaleza transaccional de su interés. Me rompió el corazón ver su inocencia siendo manipulada con tanta habilidad. Poco después, su teléfono vibró con una llamada del trabajo. Se disculpó. Salió al patio a contestar, dejándonos a Cassie y a mí solas en el repentino silencio del comedor. Su transformación fue escalofriante. En cuanto Liam estuvo fuera del alcance del oído, la máscara cálida y cautivadora que usaba para él se disolvió, revelando una ambición fría y firme debajo. Tomó su copa de vino, removiendo el contenido, mientras me miraba con una franqueza desconcertante. «Liam es un hombre maravilloso», comenzó,
con un tono frío y serio. Pero necesita apoyo para empezar. Un futuro real. Tiene mucho potencial, pero el potencial no paga las cuentas. Estoy segura de que lo entiendes. No era una pregunta. Era una afirmación, una indagación apenas velada para ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar para financiar el futuro que ella imaginaba para sí misma. ¿Qué quieres decir exactamente con apoyo, Cassie? Pregunté, manteniendo la voz firme. Ella solo ofreció una pequeña sonrisa despectiva. Ah, solo estaba conversando. Es importante que la familia se entienda, ¿no crees? Después de que se fueran, estaba recogiendo la mesa cuando vi un trozo de papel blanco en el suelo, cerca de donde había estado su bolso. Me agaché y lo recogí. Era un extracto de tarjeta de crédito doblado. Recorrí la página con la mirada y se me heló la sangre. La lista de cargos era desorbitada, llena de boutiques de diseñadores y restaurantes de lujo. Pero fue la cifra del final la que me dejó sin aliento. Un saldo actual de $18,450, con 73 centavos. En ese preciso instante vibró mi teléfono, y era un mensaje de Liam. Gracias de nuevo por la cena, papá. Te quería. Creo que es la indicada. Me quedé mirando la pantalla brillante. Luego volví a la abrumadora deuda del papel que tenía en la mano. Sus preguntas inquisitivas, sus exigencias veladas. Y ahora esto. Todo encajaba con una claridad aterradora. Mi hijo no solo estaba enamorado. Estaba en peligro. Elegí uno de mis talleres para hablar con Liam. Era nuestro espacio, un lugar donde el aroma a aceite de motor y cuero desgastado siempre parecía fomentar la honestidad entre nosotros. Estaba inclinado bajo el capó de un Mustang clásico que estábamos restaurando juntos, un proyecto que había sido un puente entre nosotros durante meses. Le di una llave inglesa, cuyo peso me resultaba familiar, y decidí abordar el tema con delicadeza. «Hijo», comencé, con una voz más baja que el zumbido del compresor de aire del taller. «Parece que las cosas con Cassie van muy rápido. Solo quiero asegurarme de que te tomas tu tiempo pensándolo bien». Sacó la cabeza del compartimento del motor, con el ceño fruncido. La relajada camaradería de un momento antes se había evaporado. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó, limpiándose una mancha de grasa de la mejilla con el dorso de la mano. Su tono era cortante. «No se supone que signifique nada malo», le aseguré, intentando mantener la voz serena. «Es solo que, en la cena, parecía muy centrada en las finanzas. En mis finanzas». Se burló, tirando el trapo sobre un banco de trabajo cercano. «¿Y qué? Es una persona práctica, papá. Se interesa por mi vida, mi familia. Eso te incluye a ti y a tus negocios». Estaba siendo educada, mostrando interés. Su defensa fue inmediata, casi ensayada. Estaba replanteando su interrogatorio como una virtud, una muestra de su compromiso. Estaba tergiversando los hechos para que encajaran con la hermosa imagen que tenía de ella. «Liam», preguntó por los metros cuadrados de la casa y mis planes de jubilación. «Eso no es interés educado, es una tasación». Su rostro se endureció. El optimismo juvenil se desvaneció para ser reemplazado por un resentimiento frío y desconocido. «¿Qué quieres decir?», espetó, alejándose un paso de mí. «No te gusta, así que buscas cosas que criticar. Me estás pidiendo que dude de ella». Bajó la voz, impregnada de una acusación que hirió más profundamente que cualquier herramienta del taller. «Sabes, has estado solo mucho tiempo desde el divorcio. Tal vez has olvidado lo que es cuando alguien realmente se preocupa lo suficiente como para construir un futuro contigo, para hacer las preguntas importantes». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Estaba usando mi pasado, mi soledad, como arma en mi contra. Estaba insinuando que mi preocupación no provenía del amor, sino de celos amargos. En ese momento, el extracto arrugado de la tarjeta de crédito en mi bolsillo me pareció pesar 1000 libras. Lo había traído conmigo, una prueba tangible. Pero al ver la ira y el dolor en los ojos de mi hijo, supe que sería un error. Mostrárselo ahora sería como echar gasolina al fuego. No lo vería como una advertencia. Lo vería como un ataque desesperado y manipulador de un padre que no soportaba verlo feliz. Encontraría la manera de perdonarle la deuda, pero quizá nunca me perdonara por revelarla. «No es justo, Liam», dije en voz baja, perdiendo las ganas de luchar. Pero él ya se estaba dando la vuelta. «No tengo tiempo para esto», dijo, de espaldas a mí.
Cogió su chaqueta de un gancho en la pared y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Salió hecho una furia, y la pesada puerta del garaje se cerró tras él con un golpe sordo que evocó el cierre de una puerta en nuestra relación. El aroma familiar del taller de repente se sintió sofocante, y el silencio que dejó atrás fue más fuerte que cualquier motor. Nuestro vínculo, antes tan sólido como las estructuras de acero de los coches en los que trabajábamos, ahora se sentía fracturado y frágil. A la tarde siguiente, mi teléfono sonó con un número desconocido. Respondí con cautela. «Señor Miller, soy Cassie». Su voz era como miel con arsénico, empalagosa. «Liam se molestó mucho después de hablar contigo. Me dijo que tuvieron un pequeño malentendido. Solo quería llamarte para asegurarme de que todo estaba bien». Fue una clara maniobra de poder, posicionándose como la pacificadora, la que podía suavizar el conflicto que ella misma había instigado. No le seguí el juego. «¿Qué quieres, Cassie?», pregunté con voz monótona. La dulzura de su tono se desvaneció, reemplazada por una eficiencia nítida y profesional. «Bueno, ya que lo mencionaste», dijo, «Liam y yo hemos estado hablando seriamente sobre nuestro futuro. Hemos estado buscando casas. Pensé que, como gesto de buena voluntad, para demostrarle a Liam que apoyas nuestro futuro juntos, podrías ayudar con la entrada. Nada descabellado. Quizás 80 o 100.000. Significaría mucho para él tener tu aprobación». Me quedé sin palabras. Su audacia, pura y absoluta, era impresionante. No se trataba de una simple chica con gustos caros. Era un ataque calculado y estratégico. Había creado una brecha entre mi hijo y yo, y ahora llamaba para cobrar sus ganancias. Estaba usando mi amor por Liam como palanca para extorsionarme con una suma millonaria. No era simple oportunismo. Era un plan bien pensado, ejecutado por un profesional. Mi dolor por mi pelea con Liam se endureció hasta convertirse en una determinación fría y firme. Ya no era solo un padre preocupado. Era un hombre que necesitaba proteger a su familia de un depredador. Terminé la llamada con una excusa evasiva y busqué inmediatamente en mis contactos. Recordé una conversación con un socio hacía un año, un hombre que había lidiado con un complicado caso de espionaje corporativo. Había mencionado un nombre, un investigador privado discreto, minucioso y absolutamente implacable. Encontré el número y marqué. Una voz tranquila y profesional respondió al segundo timbre. Evelyn Reed. La oficina de Evelyn Reed era sencilla y moderna, un reflejo de ella misma. No había fotos familiares ni objetos sentimentales, solo un elegante escritorio, 2 sillas y un gran ventanal con vistas a la ciudad. Tenía casi 50 años, una mirada aguda e inteligente que parecía no perderse nada. Dejé una delgada carpeta manila sobre su escritorio. Contenía todo lo que tenía: el nombre completo de Cassie, una copia del extracto de la tarjeta de crédito que había encontrado y un relato detallado de nuestra conversación en la cena y su posterior llamada exigiendo dinero. Evelyn abrió la carpeta y leyó mis notas con una quietud desconcertante. No reaccionó. Su expresión permaneció neutral, pero pude ver su mente trabajando, conectando piezas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban allí. Cuando llegó al extracto de la tarjeta de crédito, se detuvo, tamborileando con un dedo sobre el impactante saldo. Esta cantidad de deuda, sumada a su inmediata persecución de un posible benefactor con patrimonio familiar, dijo con voz tranquila y analítica, sigue un patrón. Rara vez se trata de un acto de desesperación puntual. Es una metodología. Sus palabras, aunque validaban mis temores, me infundieron una nueva sensación de frío. Una metodología. Sonaba tan clínica, tan depredadora. Levantó la vista del expediente y su mirada se cruzó con la mía. No había compasión en sus ojos, solo una evaluación profesional de la situación y de mi capacidad para manejarla. Señor Miller, me encargaré de su caso, dijo. Pero debo advertirle, si su instinto no me falla, lo que encuentre podría ser peor de lo que cree. Estas situaciones pueden complicarse y volverse desagradables. ¿Está preparado para eso? ¿Está preparado para lo que esta información podría afectar a su relación con su hijo? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, pesada y seria. ¿Estaba preparada? Pensé en la cara de enojo y dolor de Liam en el taller. Pensé en su ciega devoción por esa mujer. Tenía que estarlo. Metí la mano en mi chaqueta, saqué mi chequera y le extendí un cheque por el anticipo sin dudarlo un instante.
Lo empujé sobre el escritorio. Necesito saberlo todo, dije con voz firme. Todo. Una semana después, nos volvimos a encontrar en un rincón tranquilo de una cafetería del centro. El ruido y el bullicio de la ciudad parecían un mundo aparte de la cruda realidad que Evelyn estaba a punto de exponerme. Deslizó un sobre grueso sobre la mesa. No se llama Cassie, empezó. Es Cassandra. Y esa tarjeta de crédito que encontraste es solo la punta del iceberg. Dentro del sobre estaba su primer informe. La deuda total de consumo de Cassandra, repartida en 4 tarjetas de crédito con altos intereses y 2 préstamos personales, superaba los $47.000. Se está ahogando, explicó Evelyn, señalando un gráfico que mostraba que su deuda había aumentado constantemente durante los últimos 18 meses. Tiene un trabajo administrativo mal pagado y un estilo de vida caro. Lleva mucho tiempo robando a Peter para pagar a Paul, y ahora no le quedan opciones. Tu hijo no es solo un novio para ella, es el salvavidas hacia el que nada. El informe detallaba un historial de gastos que parecía una fantasía. Gastos en boutiques de lujo que sabía que Liam jamás podría permitirse, escapadas de fin de semana a balnearios, cenas en restaurantes donde una sola comida costaba más que su sueldo semanal. Estaba construyendo una fachada, una ilusión de riqueza y sofisticación, y financiándolo todo con deudas que no tenía intención de pagar. Pero lo más inquietante del informe eran una serie de fotos de vigilancia. Mostraban a Cassandra reunida con un hombre con un traje elegante y caro en un café de lujo. Era guapo, seguro de sí mismo, y estaban inclinados uno junto al otro sobre lo que parecían documentos extendidos sobre la mesa. Se llama Julian Croft, dijo Evelyn, tocando su foto. Es agente inmobiliario comercial, ambicioso, con fama de ser un poco agresivo. Estudié las fotos. ¿Tienen una aventura?, pregunté, y la idea me revolvió el estómago. Evelyn negó con la cabeza. No lo creo. Observa su lenguaje corporal. No es romántico. Es estratégico. No son socios en la pasión. Son socios en un plan. Están conspirando. Mientras intentaba procesar lo que esto podría significar, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Liam. Se me encogió el corazón. Miré a Evelyn, quien asintió levemente, y respondí, intentando que el miedo no se notara en mi voz. «Hola, hijo». Su voz al otro lado vibraba de emoción, un marcado contraste con el frío temor que me invadía. «Papá, tengo una noticia increíble. Deberías ser el primero en saberlo. Cassie y yo estamos comprometidos. Se lo pregunté anoche, y dijo que sí. Estamos pensando en casarnos en agosto. ¿Puedes creerlo?» Miré con la mirada perdida las fotos de su prometida reunida en secreto con otro hombre, con las cabezas juntas, en lo que solo podía ser una conspiración. Una boda en agosto. El tiempo se aceleraba de repente. Su plan, fuera lo que fuera, estaba pasando a la siguiente fase. Sentí náuseas, pero sabía que no podía dejar que se notara. Tenía que hacer mi parte. Forcé una calidez que no sentía en mi voz. Eso es maravilloso, hijo. Felicidades. Me alegro muchísimo por ti. Las palabras me supieron a ceniza en la boca. Después de colgar, el silencio en la mesa era ensordecedor. Empujé las fotos de Cassandra y Julian Croft hacia Evelyn. «Sigue investigando», dije en voz baja y firme. «Quiero saberlo todo sobre él y sobre su conexión. Ahora». En los días posteriores al anuncio del compromiso, la naturaleza de mis conversaciones con Liam cambió. La alegría y la emoción seguían ahí, pero ahora estaban entrelazadas con una presión sutil y persistente. Me llamaba, con una voz fingida y natural, y repetía las frases que Cassie había usado. Hablaba de la importancia de un comienzo fuerte para una pareja joven, de cómo una base sólida era clave para un matrimonio exitoso. Era su lenguaje, su ideología, fluyendo de la boca de mi hijo. Ya no era solo mi hijo, era su embajador, su agente involuntario en una campaña para sacarme la fortuna. La presión culminó en una llamada telefónica donde me pidió una reunión formal, una especie de cumbre. «Papá, a Cassie y a mí nos encantaría invitarte a almorzar», dijo, «para hablar en serio sobre nuestro futuro, nuestros planes. Es importante para nosotros que formes parte». Sabía que era el momento. Este era el evento principal, y tenía que estar preparada. «Por supuesto, hijo», dije, sin que mi voz delatara el frío temor que sentía. «Me encantaría».
El día del almuerzo, estuve sentado en mi coche, en el aparcamiento del asador, durante 10 minutos antes de entrar. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y palpé la pequeña y fría forma de la grabadora digital. Había revisado las leyes meticulosamente. Arizona es un estado de consentimiento unipersonal, lo que significa que, mientras yo participara en la conversación, grabarla era perfectamente legal. Me pareció engañoso, una traición a la confianza que un padre y un hijo deben compartir. Pero casi ya había destruido esa confianza. Ya no era solo un padre. Era un hombre que protegía el legado de su familia de un depredador. Activé el dispositivo, lo guardé en el bolsillo del pecho y entré, un guerrero silencioso que se dirigía a un campo de batalla dorado. Ya estaban en un reservado de la esquina, con la mesa repleta de folletos satinados. Cassie estaba radiante, vestida con un elegante vestido que probablemente le había costado una fortuna. Presentó los materiales como una ejecutiva experimentada presentando una fusión. Era una cartera de casas opulentas en urbanizaciones cerradas, cada una mucho más allá de lo que Liam podía permitirse por sí solo. Hemos estado planificando seriamente, dijo, sin perder la sonrisa. Señaló una extensa villa de estilo mediterráneo. Nos enamoramos de esta. Con una buena entrada, la hipoteca sería manejable. Necesitaríamos unos $100,000 para hacer una oferta competitiva y cubrir los gastos iniciales. Lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Por un breve instante, mientras hablaba de su visión de la vida, se le cayó una máscara. Su voz se suavizó, perdiendo su tono refinado y transaccional. Siempre he soñado con esta vida, murmuró, casi para sí misma. Con estabilidad financiera, la que nunca tuve. En ese fugaz instante, vi no solo a una depredadora, sino a una mujer desesperada, atormentada por un pasado del que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por escapar. No excusaba sus acciones, pero las explicaba. Dejé que el silencio se extendiera un momento. Luego me recosté, adoptando la apariencia de un patriarca cauteloso pero considerado. Tomé uno de los folletos, fingiendo estudiar el plano. 100,000 es una cantidad considerable de dinero, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Esta es una gran decisión, una gran inversión en tu futuro. Sabes que no puedo simplemente firmar un cheque sin pensarlo bien. Necesito consultar con mi asesor financiero, revisar mi cartera y ver qué es factible. No estaba diciendo que no. Estaba diciendo que tal vez. Y para ellos, tal vez era una victoria. El rostro de Liam, que había estado tenso por la ansiedad, se llenó de alivio. Se inclinó sobre la mesa y me apretó el brazo. Por supuesto, papá. Es todo lo que pedimos. Gracias. Gracias por escuchar de verdad. Creía haberme convencido. No tenía ni idea de que solo estaba reuniendo pruebas. Salí del asador con el portafolios brillante bajo el brazo y toda la conversación grabada en el bolsillo. Mi siguiente parada no fue la oficina de mi asesor financiero, sino el bufete Sterling & Associates. David Sterling, mi abogado durante más de 20 años, era un hombre de intelecto agudo y pocas palabras. Me senté en su sillón de cuero, coloqué la grabadora sobre su escritorio de caoba y reproduje el archivo de audio. Escuchó atentamente, con el rostro indescifrable. Al terminar, miró la cartera de propiedades de Cassie. Es buena, dijo, con un dejo de respeto a regañadientes en la voz. Nunca hizo una exigencia directa. Presentó un problema y te ofreció la oportunidad de ser la solución. Busca un compromiso verbal, una promesa que pueda usar como palanca emocional contra tu hijo, sin ninguna obligación legal por su parte. Se inclinó hacia adelante. Arthur, tienes que seguir documentándolo todo. Cada llamada, cada mensaje, cada conversación. Si esto va por donde creo que va, y se convierte en una disputa legal por bienes o un acuerdo prenupcial, vas a necesitar un caso irrefutable. No le des ni un ápice. Salí de su oficina con una sombría sensación de propósito. El camino por delante era claro, aunque doloroso. Al salir al brillante sol de la tarde, sonó mi teléfono. Era Evelyn Reed. Su voz, desprovista de su habitual calma profesional, era urgente, cortante. Arthur, he encontrado algo sobre Julian Croft, algo importante. Es un patrón de transferencias de propiedades, todas relacionadas con él.
todas con mujeres recién casadas o comprometidas. Tienes que ver esto. Creí tener la evidencia para salvar a mi hijo, pero su siguiente movimiento me dejó sin palabras. Una mentira tan profunda que amenazó con destrozar a nuestra familia para siempre. Acompáñame para ver cuán profundo es el engaño. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para no perderte lo que sucederá después. El archivo que Evelyn me entregó me pareció más pesado de lo debido. Dentro no solo había datos, sino una historia de engaños que me dejaba sin aliento. La pieza central era una serie de fotografías, granuladas y fechadas hacía casi 5 años. En ellas, una Cassandra más joven, con el rostro menos pulido pero igual de ambiciosa, estaba junto a Julian Croft. Reían en un barco, con un paisaje urbano a sus espaldas, abrazados con naturalidad. No era la foto lo que me incriminaba, sino el contexto. Evelyn había contrastado la fecha con registros públicos. El barco pertenecía a un emprendedor tecnológico con el que Cassandra había estado comprometida por aquel entonces. No se trataba de una sociedad nueva. Era una operación larga y ensayada. Formaban un equipo, yendo de un objetivo a otro, y mi hijo era su última víctima. La sensación de malestar en el estómago se transformó en una fría y dura certeza. No estaba luchando contra una cazafortunas. Estaba luchando contra una organización criminal profesional. Armada con esta prueba irrefutable, programé una videollamada con Liam. Esperaba que ver mi cara, escuchar mi voz, derribara el muro que Cassie había construido a su alrededor. En el momento en que su imagen apareció en mi pantalla, pude ver la tensión en su mandíbula. Liam, tenemos que hablar. Comencé con voz firme. Sé que no quieres oír esto, pero tengo pruebas. Tengo pruebas de que Cassie no es quien dice ser. Levanté una de las fotos que mostraba a Cassie y Julian juntos en el barco. Este hombre es Julian Croft. Tiene una historia con él. Es un patrón. El rostro de Liam, que había sido cauteloso, se contorsionó en una máscara de pura rabia. No se inclinó para mirar la foto. Retrocedió como si lo hubiera golpeado. «Estás bromeando», estalló, con la voz crepitante a través de los altavoces del portátil. ¿Contrataste a alguien para espiar a mi prometida? ¿Qué te pasa? ¿Estás tan decidido a demostrar que tienes razón que prefieres destruir mi felicidad antes que admitir que podrías estar equivocado? ¿Quieres protegerme? ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De tener una vida que no controlas? Hijo, solo mira las pruebas, supliqué, mostrando un documento que detallaba el compromiso anterior. Toda su vida es una mentira. Apartó la vista de la pantalla, negándose a ver lo que le mostraba. «No quiero ver tus pruebas inventadas», gritó. «Te has pasado de la raya, papá. Una raya de la que no creo que puedas salir». Y con eso terminó la llamada, dejándome mirando una pantalla negra, el reflejo de un anciano derrotado sosteniendo una prueba que nadie miraría. El silencio en mi estudio era absoluto. Durante 4 días agonizantes, ese silencio se prolongó entre nosotros. No lo llamé, ni él me llamó. Le estaba dando espacio, esperando que algo de lo que le había dicho se filtrara a través de su ira. Cuando mi teléfono finalmente sonó con su nombre en la pantalla, mi corazón dio un vuelco con una esperanza desesperada. Pero la voz al otro lado no era de reconciliación. Era peligrosamente suave, carente de la furia ardiente de nuestra última llamada, y eso era mucho más aterrador. «Papá», dijo, una sola palabra cargada de significado. «Tenemos que hablar. Cassie está embarazada». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Un bebé. Por supuesto. Fue la trampa emocional perfecta e irrefutable. Una jugada tan brillante en su crueldad que casi tuve que admirarla. El momento fue demasiado preciso, demasiado conveniente. Era su jaque mate. Dejó que la noticia se asimilara antes de dar el golpe final y demoledor. «Cassie va a ser la madre de mi hijo», continuó, con la voz endurecida como el acero. «La madre de tu nieto. Y nuestro bebé necesita una familia estable. Ese bebé necesita un abuelo que apoye a esta familia, que sea parte de nuestras vidas desde el primer día». No tuvo que decir el resto. El ultimátum era claro: aceptar a Cassie, brindarle el apoyo financiero que exigía y ser recibido como un abuelo cariñoso. O seguir luchando contra ella y perder no solo a mi hijo, sino también a mi nieto. Sería borrado de sus vidas, un viejo amargado que prefirió el dinero a la sangre. En ese momento,
Mirando el expediente incriminatorio sobre mi escritorio, supe que tenía que cambiar de estrategia. Un ataque directo había fracasado. Era hora de una retirada estratégica. Respiré hondo, cerré los ojos y tomé la decisión más difícil de mi vida. Lo llamé 1 hora después. Dejé que mi voz se quebrara, llena de un sonido de rendición y arrepentimiento. Liam, dije, con las palabras oliendo a veneno. Tienes razón. Un nieto lo cambia todo. Me equivoqué al interferir. Tu felicidad es lo único que importa. Después de la boda, nos sentaremos y elaboraremos un plan. Veremos cómo puedo ayudarlos a ambos a tener ese comienzo fuerte que se merecen. El alivio que inundó su voz era un dolor nuevo, más agudo que su ira. «Ay, papá, gracias», suspiró. Eso es todo lo que quería oír». Colgué el teléfono con la mano temblorosa. No había victoria, solo la fría realidad del siguiente paso. Marqué de inmediato el número de Evelyn. «Necesito que hagas algo por mí», dije en voz baja y urgente. «Necesito que verifiques algo. El embarazo. Necesito saber si es real. Necesito estar seguro». Tenía la sensación de que ya sabía la respuesta. Antes de que pudiera procesar por completo mi propia solicitud, Evelyn me devolvió la llamada al cabo de 1 hora. Su voz era sombría. «Arthur, puede que el embarazo tarde en verificarse, pero encontré algo más. Investigué esos compromisos rotos. Ambos hombres eran de familias adineradas. Ambos compromisos terminaron repentinamente, justo antes de la boda, después de que Cassie recibiera importantes regalos de las familias. Tiene un patrón, Arthur. No se casa con ellos sin más. Los agota durante el compromiso y luego sigue adelante». El expediente completo de pruebas de Evelyn Reed era testimonio de una investigación meticulosa e implacable. Reposaba sobre el pulido escritorio de David Sterling, una gruesa recopilación de registros financieros, fotos de vigilancia, documentos legales y cronogramas detallados que pintaban una imagen incriminatoria de Cassandra y Julian Croft. Se lo acerqué. «David», dije en voz baja y seria, «necesito que revises cada página de esto. Necesito asegurarme, sin lugar a dudas, de que cada pieza se obtuvo legalmente, se obtuvo de forma ética, y es 100% admisible ante un tribunal». Asintió con expresión sombría y comenzó el minucioso proceso. Durante horas permanecí sentado en su despacho, con el silencio roto solo por el crujido del papel, mientras él cruzaba referencias, verificaba y analizaba. Comprobó la legalidad de la vigilancia, la procedencia de los datos financieros y la cadena de custodia de cada documento. Finalmente, se recostó y se quitó las gafas de leer. «Está limpio, Arthur», dijo con un tono de profesional seguridad. «Evelyn Reed es tan buena como su reputación. Todo en este expediente es sólido. Legalmente, estás libre de culpa». Una oleada de alivio me invadió, seguida inmediatamente por el frío peso de lo que tenía que hacer a continuación. «Bien», dije, «porque tengo un plan». Respiré hondo. «Voy a presentar esta información en la boda». David me miró fijamente. Su compostura habitual se había desvanecido por completo. Parecía aturdido, como si acabara de anunciar que iba a incendiar el edificio. «¿En la boda?», repitió, con la voz apenas un susurro. «Arthur, eso no es solo una jugada atrevida. Es nuclear. Entiendes las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de algo así serán catastróficas. Podrías destruir la relación con tu hijo para siempre». Sostuve su mirada sin pestañear. «No te escuchará de otra manera, David», respondí, con las palabras cargadas por el dolor de 100 intentos rechazados. «He intentado advertirle en privado. He intentado mostrarle las pruebas. Se niega a verlas. Ella lo tiene tan manipulado que cualquier conversación privada será tergiversada. Cualquier prueba será justificada. Necesita verlo. Y necesita verlo públicamente, en un foro donde ella no pueda convertirlo inmediatamente en otra de sus mentiras. Necesita ver su reacción cuando se enfrente a la innegable verdad delante de todos a quienes ha estado intentando impresionar. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con una llamada entrante de Evelyn. Lo puse en altavoz. «Arthur, tengo la última pieza», dijo con voz nítida y definitiva. «El embarazo es un completo invento. He hecho que mi gente lo consulte con todos los ginecólogos y clínicas en un radio de 80 kilómetros. No hay citas a su nombre, ni historial de atención prenatal, ni ecografías.
No ha visto a ningún médico. Compró una prueba de embarazo positiva por internet. Es un montaje. Todo es falso. La noticia era repugnante, pero no sorprendente. Era la piedra angular de su engaño. Esta era la mentira irrefutable que rompería el hechizo. Le di las gracias a Evelyn y colgué, con la última pieza de mi arsenal ya firmemente colocada. Esa noche, Liam llamó. Su voz estaba impregnada de una ansiedad practicada y despreocupada. «Oye, papá, un pequeño problema con la planificación de la boda», empezó. «Ya sabes cómo son estas cosas. El catering tuvo gastos inesperados, la floristería nos cobró de más por los centros de mesa. En resumen, nos pasamos del presupuesto unos $12.000. Me estaba poniendo a prueba, para ver si mi rendición era genuina. Era mi momento de demostrar mi lealtad a su nueva familia. Para mantener mi fachada, me hice el padre cariñoso y comprensivo. «No te preocupes por nada, hijo», dije, forzando una calidez en la voz que no sentía. «Es el día de tu boda. Debería ser perfecto. Eres mi único hijo. Solo envíame los datos de los proveedores y me encargo directamente». Pude oír el alivio en su exhalación. «Gracias, papá. No tienes ni idea de lo que esto significa para nosotros». «Ah, pero sí que lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba. Firmé los cheques esa tarde. Pero al firmar, no lo vi como un gasto ni un regalo. Lo vi como una inversión. Era el precio de la entrada, el coste de asegurar mi lugar en el evento principal. Era una inversión en la verdad, en justicia para mi hijo. La noche antes de la boda, mi estudio era mi centro de mando. Tenía toda la presentación cargada en una tableta, con copias de seguridad en una memoria USB y en la nube. Había organizado los documentos en una narrativa clara y cronológica. Las primeras fotos con Julian, los estados financieros de sus anteriores objetivos, los registros de la propiedad, la grabación de nuestro almuerzo y la prueba definitiva y contundente del falso embarazo. Tenía diapositivas preparadas, un recorrido visual por su red de mentiras. Repasé la presentación una y otra vez, asegurándome de que fuera irrefutable, innegable. Mi mirada se posó en una foto enmarcada en mi escritorio. Era Liam, de unos 6 o 7 años, cubierto de grasa y con una sonrisa de oreja a oreja, sosteniendo una llave inglesa casi tan grande como él, de pie en mi primer taller mecánico. Una profunda tristeza me invadió. Tomé la foto y acaricié con el pulgar su rostro inocente y feliz. «Siento mucho que tenga que ser así, hijo», le susurré al niño de la foto, «pero soy tu padre, y protegerte es mi deber». El día de la boda amaneció radiante y dolorosamente hermoso. El lugar era una extensa finca con jardines y fuentes impecables, un escenario idílico para un cuento de hadas que sabía que era una farsa. Liam, de pie ante el altar con un esmoquín a la medida, irradiaba una felicidad pura y sin adulterar que me dolió el corazón. Solo veía a la mujer de sus sueños. Yo veía a un depredador al final de una cacería exitosa. Cassie, o Cassandra como la conocía ahora, era una visión con un vestido de diseñador que sin duda costaba más que la entrada de un coche modesto. Un vestido que no podía permitirse y que probablemente yo había pagado. Se deslizó por el pasillo, su sonrisa, una obra maestra de resplandor nupcial, con la mirada fija en mi hijo como un premio que finalmente había ganado. La ceremonia fue impecable. Los votos estaban llenos de promesas que sabía que eran mentiras. Al besarse, la multitud estalló en aplausos y sentí una profunda sensación de aislamiento, la única guardiana de una verdad terrible y destructiva. Durante el cóctel, mientras los invitados se mezclaban en la soleada terraza, Cassandra me buscó. Su sonrisa era inamovible, una máscara perfecta para los fotógrafos que capturaban cada momento. Me cogió del brazo, una imagen de cariño filial. «Deberíamos hacernos una foto, las dos solas», dijo, en voz lo suficientemente alta para que quienes estaban cerca la oyeran. Con el flash de la cámara se inclinó hacia mí, y su sonrisa se convirtió en una mueca venenosa. Su aliento caliente me rozaba la oreja mientras susurraba, un siseo bajo y cruel. «Escúchame, viejo. Ahora que somos familia, las cosas van a cambiar. Nos comprarás esa casa, la del folleto, en un mes. Un regalo de bodas. Si no, me despido de este matrimonio y me aseguraré de que solo veas a tu precioso hijo a través de la ventana de un juzgado cuando lo demande por la manutención del bebé que nunca conocerás». Se apartó,
y su radiante sonrisa volvió a aparecer justo cuando se tomó otra foto. No tenía ni idea de que mi teléfono, guardado en el bolsillo de mi chaqueta, había estado grabando audio durante los últimos 10 minutos. Acababa de entregarme la última pieza irrefutable de mi caso, con sus propias palabras condenándola. Los brindis comenzaron al atardecer. El padrino contó una serie de anécdotas divertidas y emotivas sobre su amistad con Liam. La dama de honor habló con entusiasmo de la supuesta bondad y lealtad de Cassandra. Entonces, el maestro de ceremonias se volvió hacia mí. Y ahora, unas palabras del padre del novio, el señor Arthur Miller. Caminé hacia el micrófono, con todas las miradas sobre mí. Empecé como siempre, con voz tranquila y mesurada. Ver a mi hijo Liam crecer, desde un niño cubierto de grasa en mi taller mecánico hasta convertirse en el hombre excepcional que es hoy, ha sido la mayor alegría de mi vida. Comencé, mirándolo directamente. Es un hombre íntegro, bondadoso y de una confianza inagotable. Por eso lo que estoy a punto de hacer ahora es lo más difícil y doloroso que he hecho en mi vida. Con la mano en el bolsillo, presioné un pequeño control remoto. La gran pantalla de proyección detrás de la mesa principal, que mostraba una foto romántica de la feliz pareja, parpadeó y cambió. La sala quedó en silencio. Como padre, continué, con una nueva y firme autoridad en mi voz, tengo el deber de proteger a mi hijo. Y no puedo, en conciencia, permitir que este matrimonio comience, porque está construido completamente sobre una base de mentiras. Cassandra Vance no es quien dice ser. En la pantalla apareció la primera diapositiva, un desglose claro y conciso de sus finanzas. Diapositiva 1. Deuda total de consumo, $54.000. Una exclamación colectiva recorrió a los invitados elegantemente vestidos. La sonrisa de Cassie se congeló en su rostro. Diapositiva 2. Las fotos de ella y Julian Croft, de hace 5 años. Este es Julian Croft, expliqué. Su socio. Aquí están durante lo que ella llama en privado sesiones de planificación para asegurar relaciones ventajosas. Su rostro palideció. Acerqué el teléfono al micrófono. Hace apenas 1 hora, mi nueva nuera me contó sus planes de futuro. Le di al play. Su amenaza susurrada, su venenosa exigencia de una casa y la escalofriante promesa de una batalla por la custodia de un niño fantasma llenaron el silencio atónito del gran salón. El audio era nítido. Todos los invitados escucharon cada palabra. Las diapositivas finales aparecieron en rápida sucesión. La declaración jurada de un médico que afirmaba que Cassandra nunca había sido su paciente y no tenía constancia de embarazo. Luego, los documentos legales y los extractos bancarios de sus 2 compromisos anteriores, ambos interrumpidos después de que ella hubiera extraído importantes sumas de dinero. Un patrón claro e innegable de fraude abusivo. Liam se había levantado de la silla, pálido y desgarbado por la sorpresa. Miró la pantalla, luego a Cassandra y luego a mí, con los ojos abiertos de par en par, confundido y horrorizado. «Papá, ¿qué es esto?», balbuceó, con la voz apenas audible. Miré a mi hijo, con el corazón roto por el dolor que le causaba, pero firme en mi propósito. «Soy yo protegiéndote», dije, con la voz suavizada. «Esta es la verdad. Soy tu padre». Cassandra, con su máscara de civilidad finalmente destrozada, se puso de pie de un salto. Su rostro era una caricatura retorcida de rabia. «¡Está mintiendo! ¡Es una locura!», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Voy a llamar a la policía. Esto es acoso. Esto es difamación». La sala estalló en un caos absoluto cuando los invitados empezaron a gritar. Sus padres corrieron hacia la mesa principal y la boda de sus sueños se convirtió en una pesadilla de mentiras descubiertas. En medio del caos creciente de los invitados que gritaban y las acusaciones histéricas de Cassandra, las luces azules y rojas de los coches de policía se filtraban por las elegantes ventanas del salón. 2 agentes uniformados entraron primero, seguidos de una mujer con una elegante chaqueta que se movía con un aire de autoridad imperturbable. «Detective Isabella Rossi», anunció, con su voz cortando el ruido con calma profesional. «¿Alguien quiere decirme qué está pasando aquí?». Antes de que nadie más pudiera hablar, Cassandra, con el rostro manchado de rímel, corrió hacia la detective.
Gracias a Dios que está aquí, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Este hombre, mi suegro, me ha estado acosando. Está obsesionado. Intenta arruinarme la vida con estas horribles mentiras. Se hacía la víctima, su última táctica desesperada en una partida que ya había perdido. La mirada de la detective Rossi se desvió hacia mí, con una expresión indescifrable. Observó mi actitud tranquila, la tableta aún en la mano, y los rostros atónitos y confundidos de los invitados. «De acuerdo», dijo con voz serena. «Retrocedamos un poco». Era una maestra de la desescalada. Hizo que sus oficiales guiaran silenciosamente a los invitados restantes fuera del salón de baile mientras separaba a los actores clave. Cassandra fue llevada a un lado del salón, mientras sus padres intentaban consolarla, mientras el detective Rossi nos conducía a mi abogado, David Sterling, y a mí a una tranquila sala de conferencias junto al salón principal. El contraste entre las acusaciones llorosas y frenéticas de Cassandra y nuestra metódica presentación no podría haber sido más marcado. David colocó el expediente de pruebas sobre la mesa de conferencias. Cada documento, fotografía y declaración organizado con precisión legal. «Detective», comenzó, «mi cliente, el señor Miller, ha sido objeto de un sofisticado intento de fraude. Todo lo que estamos a punto de mostrarle se ha obtenido de forma legal y ética». La detective Rossi escuchó atentamente, sin perder de vista nada. Revisó cada página, empezando por la licencia de investigadora privada de Evelyn Reed y una copia del estatuto estatal sobre grabaciones con consentimiento de una de las partes. Examinó los registros de vigilancia, observando que todas las fotos de Cassandra y Julian se tomaron en un lugar público. Examinó los registros financieros, las declaraciones juradas de las víctimas anteriores de Cassandra y la declaración jurada del médico. Absorbió la información con serena intensidad, sin que su rostro revelara nada. Al terminar, simplemente asintió. «Espere aquí», dijo, y salió de la habitación, llevándose una parte clave del expediente. Fue directamente hacia Cassandra. Aunque la puerta de la sala de conferencias estaba cerrada, pudimos oír el cambio de tono en la conversación exterior. La voz del detective era baja pero firme. La de Cassandra, un tono fluctuante de negación e indignación. Luego, un momento de silencio absoluto, seguido de la voz del detective, clara y directa, preguntando por las pruebas del médico. Unos segundos después, oímos la respuesta de Cassandra. Ya no era un grito, sino un murmullo débil y balbuceante, lo suficientemente alto como para que la oyéramos a través de la puerta. «Yo estaba muy estresada. Puede que me haya equivocado sobre el embarazo». Era la grieta en su fachada, la primera piedra que se desmoronaba en su fortaleza de mentiras. Una confesión envuelta en una excusa lamentable. Pasaron casi 2 horas antes de que la detective Rossi regresara a nuestra habitación. La adrenalina hacía tiempo que se había desvanecido, dejando tras de sí un agotamiento profundo. Cerró la puerta tras ella y me miró. «Señor Miller, puede irse», dijo con un tono profesional, pero con un matiz que podría haber sido respetuoso. «Basándome en su testimonio y en las declaraciones contradictorias de la propia señora Vance, abriré una investigación formal contra ella y el señor Orcroft por conspiración para cometer fraude». Sus palabras fueron una silenciosa reivindicación, el fin oficial de una pesadilla. David y yo volvimos al salón de recepción. Era un fantasma de celebración. Los magníficos centros de mesa florales colgaban sobre mesas vacías. Las copas de champán estaban medio llenas y un trozo de pastel de bodas sin comer yacía tristemente junto a una servilleta tirada. Y en medio de todo, sentado solo en la mesa principal donde debería haber estado celebrando con su nueva esposa, estaba Liam. Miraba fijamente la pista de baile, con la chaqueta del esmoquín colgada del respaldo de la silla y la corbata aflojada. Parecía completamente destrozado. Me acerqué a él con cautela. Mis pasos resonaban en la vasta y silenciosa sala. Me detuve a pocos metros, dándole su espacio. Al principio no levantó la vista, perdido en el naufragio de su propia vida. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos. Eran un torbellino de emociones, confusión, traición, un atisbo de vergüenza y el lento y agonizante amanecer de la comprensión. La ira había desaparecido,
reemplazada por una profunda y hueca tristeza. Nos quedamos en silencio un buen rato. No sabía qué decir, y sabía que él no tenía palabras para preguntar. Por fin habló, con la voz ronca y rasposa, como si la hubieran raspado sobre un cristal roto. Necesito tiempo, dijo sin mirarme. Para pensar, para comprender. Se puso de pie. Un hombre que de repente envejeció una década en una sola noche. Empezó a caminar hacia la salida, una figura solitaria en un mar de festividad abandonada. Justo al llegar a las grandes puertas, se detuvo, de espaldas a mí. «¿Papá?», dijo, con la voz apenas un susurro. «Gracias», dudó. No sé, por algo». No esperó respuesta. Simplemente salió, dejándome sola en las hermosas y trágicas ruinas de una boda que nunca fue. Fue una destrucción dolorosa, necesaria y absolutamente devastadora. Los días posteriores a la desastrosa boda fueron una extraña mezcla de agitación y silenciosa reivindicación. David llamó primero. «Quizás esto le parezca divertido», dijo, con un inusual toque de humor en la voz. «Cassandra Vance ha estado buscando un abogado. Intentó demandarla por difamación y angustia emocional. 7 bufetes de abogados ya han rechazado su caso tras revisar un resumen de sus pruebas. Su castillo de naipes se derrumbaba. Había avisos de desalojo en la puerta de su apartamento. Las agencias de cobro, envalentonadas por la naturaleza pública de su implosión, comenzaron a presentar demandas. Su cómplice, Julian Croft, emitió un comunicado público a través de su empresa, afirmando ser víctima de sus manipulaciones y rompiendo todos los vínculos profesionales. Entonces, el detective Rossi llamó con la mejor noticia hasta la fecha. «Señor Miller, la historia de su boda ha circulado por todos lados. Un dentista de una ciudad vecina se presentó. Fue el objetivo de Cassandra en 2019. Está dispuesto a testificar sobre sus métodos. El fiscal de distrito está muy interesado. Es muy probable que se presenten cargos por fraude». La justicia ya no era una esperanza. Se estaba convirtiendo en una certeza. Esa noche sonó el timbre. Abrí y encontré a Liam de pie en el porche. Parecía cansado, agotado, pero la ira en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una profunda tristeza. Sostenía un six-pack de cervezas, una silenciosa ofrenda de paz. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. Después de un momento, añadió: «Me preguntaba, ¿puedo ayudar en la tienda mañana? Me vendría bien una distracción». Mi corazón, que se había preparado para una confrontación, se llenó de un cauteloso alivio. «Te veo a las 9», dije. Durante los 2 días siguientes, trabajamos codo con codo en el familiar y reconfortante mundo del taller. No hablamos de la boda. Hablamos de la sincronización del motor, de las bujías y del perno tenaz del chasis del Mustang. Dejamos que el rítmico sonido de las llaves inglesas y los compresores de aire llenara el espacio entre nosotros. El trabajo compartido, el familiar aroma a aceite y acero, era un lenguaje que ambos entendíamos. Era un puente de regreso, construido sobre los cimientos de una historia compartida, no de palabras dolorosas. Durante la pausa del almuerzo del segundo día, sentados sobre cajas volcadas, finalmente rompió el silencio. Se miró las manos, manchadas de grasa. «Vi todas las señales, ¿sabes?», dijo, con la voz apenas un susurro. Su obsesión por el dinero, la forma en que despedía a mis amigos, todo. Simplemente no quería creerlo. Quería que el cuento de hadas fuera real. Este era mi momento. No por un «te lo dije», sino por compasión. Cuando estaba empezando mi primer negocio, le dije, tuve un socio que casi me arruina. Era mi amigo. Confiaba plenamente en él. Vació nuestras cuentas y desapareció. Liam levantó la vista, sorprendido. «Nunca me lo dijiste», negué con la cabeza. «No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero aprendí algo importante. Elegir confiar en alguien no es una estupidez, hijo. Es algo valiente y esperanzador. Traicionar esa confianza es el delito, no ofrecerla. La vergüenza es de ella, no tuya». Esa noche volvió a mi casa. La presa finalmente se rompió. Nos sentamos en la sala mientras él se sinceraba. El dolor, la humillación, la ira a raudales. Y cuando terminó, me miró con los ojos húmedos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Gracias», dijo.
con la voz cargada de emoción. «Por no rendirte conmigo, incluso cuando era tan idiota y ciega». Negué con la cabeza. Rendirse nunca fue una opción, Liam. «Eres mi hijo». Hablamos durante horas, limpiando el aire de todo el veneno que se había acumulado entre nosotros. Unos días después, la noticia se hizo oficial. Se presentaron cargos formales de conspiración para cometer fraude contra Cassandra Vance y Julian Croft. Ese mismo día, Liam comenzó el proceso de borrarla. Vendió el anillo de compromiso, cambió las cerraduras de su apartamento y borró sistemáticamente todo rastro digital de ella de su vida. No solo estaba pasando página, estaba sanando. Semanas después, estábamos sentados en mi patio trasero, viendo la puesta de sol. La incomodidad había desaparecido, reemplazada por una paz tranquila y reconfortante. «Lo siento, papá», dijo de repente, «por no escucharte, por no confiar en ti». Antes de que pudiera responder, se inclinó y me abrazó fuerte y brevemente. Era el abrazo de un hijo que se había perdido y finalmente estaba en casa. Era una disculpa, un reconocimiento y una promesa, todo sin palabras. Lo vi alejarse un rato después, con los hombros un poco más erguidos y la cabeza un poco más alta. Mi hijo estaba a salvo. Era libre. La batalla había sido brutal, las heridas profundas. Pero se había hecho justicia, y mi familia, aunque con cicatrices, había sobrevivido.